Bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso por paso este lindo conjunto. Vamos a tejer el vestidito con su diadema, después les voy a enseñar cómo tejer el cubre pañal y los zapatitos en esa orden. Ahora, este conjunto es para niñas de aproximadamente 0 a 3 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde una bebita recién nacida hasta más o menos 9 a 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para empezar y tejer el vestidito, yo voy a estar usando este gancho de 3 milímetros y voy a usar esta lana de algodón número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros y esta es la lana que estoy usando. Es 100% algodón. Para tejer el vestidito y la diadema de 0 a 3 meses van a necesitar aproximadamente unos 174 gramos, que son aproximadamente 400 yardas o 365 metros. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Recuerden que también pueden encontrar las medidas del vestidito ya terminado al final del tutorial. Pues bueno, aquí para empezar tengo un total de 57 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 10.5 pulgadas, que son más o menos 26.5 centímetros. Si ustedes tienen 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada. Continúen con el siguiente paso. Bueno, aquí para empezar, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4, aquí vamos a hacer un punto alto. Las tres cadenas que hemos dejado aquí al inicio cuentan como un punto alto, así es que tengo dos. En total voy a hacer 7. En la siguiente cadena voy a hacer otro punto alto. Son 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Ahora voy a hacer dos cadenas y en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Ahora aquí estamos dividiendo los delanteros, la espalda y las mangas. Miren, este aquí va a ser uno de los delanteros, así es que ahora voy a hacer una de las mangas. Para las mangas vamos a hacer un total de 13 puntos altos. Ya tengo uno y en la siguiente cadena voy a hacer otro punto alto hasta llegar y tener 13 puntos altos. Así es que continúen, nos vemos cuando ya tengamos 13 puntos altos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Tengo 13 puntos altos, esta es una de las mangas. Ahora vamos a hacer dos cadenas y en la siguiente cadena, que es esta, voy a hacer un punto alto. Aquí vamos a hacer la parte de atrás y vamos a hacer un total de 15 puntos altos. Continúen, terminemos de hacer 15 puntos altos. Tengo 15 puntos altos, vamos a hacer dos cadenas y en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Ahora aquí vamos a hacer la otra manga y vamos a hacer un total de 13 puntos altos. Continúen y terminemos de hacer estos 13 puntos altos. Hice estos 13 puntos altos, ahora voy a hacer dos cadenas y en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Aquí vamos a terminar con 7 puntos altos. Continúen y nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta. Tengo un total de 55 puntos altos. Miren, tenemos 7, luego tenemos 13, 15, 13 y 7, incluyendo las tres cadenas. Así es que tenemos un total de 55 puntos altos para esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. De aquí en adelante las dos cadenas no cuentan como ningún punto. Están allí para que esta parte aquí nos quede una línea recta. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto. En el siguiente punto alto voy a hacer un punto alto.
Así es que tengo dos puntos altos. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a saltar un punto alto y en el siguiente voy a hacer un punto alto. Una cadena, me salto un punto alto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, me salto este último punto alto de este delantero y adentro del espacio de las dos cadenas voy a hacer dos puntos altos. Uno, dos, una cadena, dos puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a hacer una cadena, me voy a saltar el primer punto alto de esta manga y en el siguiente punto alto, en el segundo, voy a hacer un punto alto. Una cadena, me salto un punto alto y en el siguiente un punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena. Así voy a continuar hasta llegar a la siguiente esquina. Me salto uno, punto alto, cadena, me salto uno, punto alto, cadena. Y miren, aquí tengo el último punto alto, me lo voy a saltar y me voy a ir al espacio de las dos cadenas y voy a hacer dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Otra vez más, una cadena, me salto el primer punto alto de la parte de atrás y en el siguiente un punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. No se les olvide hacer cadena de separación, nada más se saltan un punto alto. Y así van a hacer exactamente lo mismo en estas dos esquinas que nos hacen falta. Miren, ahí está. Bueno, continúen y terminemos de hacer esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. Para terminar, vamos a hacer un punto alto aquí encima de la última cadena. Miren, aquí tenemos tres cadenas, así que encima de la última cadena vamos a hacer un punto alto. Ahí está, miren, y así terminamos esta segunda vuelta con un total de 43 puntos altos separados de una cadena. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer dos cadenas y voy a girar. Recuerden que las dos cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora lo que vamos a hacer en esta vuelta son puntos altos, incluyendo adentro de los espacios de cadena, así es que les muestro. Encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto encima del siguiente, punto alto en el espacio de la cadena, punto alto encima del punto alto y así voy a continuar hasta llegar aquí a la primera esquina. Un punto alto encima de los puntos altos y en el espacio de cadena. Ahora miren, tengo la primera esquina, tengo 4 puntos altos. En los primeros dos voy a hacer un punto alto en cada uno. Y adentro del espacio de la cadena voy a hacer dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Y ahora vamos a continuar para este lado. Tengo los dos puntos altos aquí, voy a hacer un punto alto en cada uno. Y luego en el espacio de la cadena y encima de cada uno de los puntos altos. Así van a continuar y así es como ustedes van a trabajar cada una de las esquinas. Miren, ahí adentro del espacio de la cadena van a hacer este abanico de dos puntos altos, cadena, dos puntos altos. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta tercera vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer esta tercera vuelta, hice mi último punto alto encima del último punto alto, no de las cadenas. Recuerden que esas cadenas no cuentan como ningún punto. Ahora, en esta vuelta número 3 tengo un total de 87 puntos altos. Para la vuelta número 4 vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. En esta vuelta número 4 lo que voy a hacer son, encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto. Encima del segundo también voy a hacer un punto alto. Ahora de aquí en adelante para esta vuelta voy a hacer una cadena, me voy a saltar un punto alto y en el siguiente un punto alto, cadena. Me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena.
me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena, y así voy a continuar hasta llegar a la primera esquina. Aquí está, miren, una cadena, tengo mi último punto alto, tengo la primera esquina. En este espacio de cadena voy a hacer un abanico. Siempre vamos a hacer abanicos en este espacio de cadena. Y el abanico consiste de 2 puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Ahí está, miren. Ahora voy a continuar con lo mismo, voy a hacer una cadena, me voy a saltar el primer punto alto y en el siguiente, que es este, un punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente, punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente, punto alto, cadena. Y esto es todo lo que vamos a hacer para el resto de esta vuelta. Esta es la vuelta número 4. Aquí se los voy a mostrar una vez más cuando llegue a la esquina y ustedes van a hacer el resto de esta vuelta. Aquí está, miren, una cadena, me salto el último punto alto y adentro del espacio de la cadena lo mismo, un abanico. 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Y luego vamos a continuar para este siguiente lado. Una cadena, me salto el primer punto alto y en el segundo punto alto de este lado, un punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Ahí está, así es como ustedes van a continuar para el resto de esta cuarta vuelta. Y así es como se va a mirar cada una de las esquinas. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 4. Tengo un total de 59 puntos altos separados de una cadena. Aquí al final terminé con 2 puntos altos al final. Recuerden que en esta vuelta siempre iniciamos con 2 puntos altos. Miren, ahí están. Y siempre terminamos con 2 puntos altos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 3, que es hacer puntos altos encima de cada uno de los puntos altos y en el espacio de cadena. Así es que para empezar, encima del primer punto alto vamos a hacer un punto alto, encima del segundo punto alto, en el espacio de cadena punto alto. Y así voy a continuar hasta llegar a la primera esquina para mostrarles cómo ustedes van a trabajar el resto de esta vuelta número 5. Aquí está la primera esquina, miren, aquí está el espacio de cadena. Ahí vamos a hacer un abanico. 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Y luego vamos a continuar para este lado haciendo lo mismo. Un punto alto encima de los puntos altos y en el espacio de cadena. Bueno, continúen así para esta vuelta número 5 y nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 5 y tengo un total de 119 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer los puntos altos separados de una cadena. Así que ya saben, para iniciar esta vuelta siempre iniciamos con 2 puntos altos. Así es que un punto alto en los primeros 2 puntos altos. Ahí está 1 y 2. Ahora hacemos una cadena, nos saltamos un punto alto y en el siguiente un punto alto, cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Y así voy a continuar hasta llegar a la primera esquina. Y aquí está, miren, está el espacio de cadena, está el último punto alto, hice una cadena, así es que me voy a saltar el punto alto y en el espacio de cadena voy a hacer un abanico. Ahora, una cadena, me salto el primer punto alto de este lado y en el segundo un punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena. Y bueno, el resto es lo mismo, así van a continuar hasta terminar esta vuelta número 5.
Nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 6. Aquí al final terminé con 2 puntos altos. Ahí está. Y tengo un total de 75 puntos altos separados de una cadena. Para la vuelta número 7 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. En esta vuelta vamos a repetir la vuelta de los puntos altos. Así es que aquí, miren, empezando encima del primer punto alto, voy a hacer el primer punto alto, encima del segundo punto alto, en el espacio de la cadena, punto alto. Y así voy a continuar haciendo un punto alto en cada uno de los puntos y en el espacio de la cadena hasta llegar a la primera esquina aquí para mostrarles cómo vamos a trabajarla. Es lo mismo, exactamente lo mismo, siempre en cada esquina se hace lo mismo, un abanico. Bueno, aquí está la primera esquina, miren aquí está el espacio de cadena y voy a hacer un abanico. Y luego voy a continuar para el siguiente lado trabajando un punto alto en cada uno de los puntos altos y en el espacio de cadena. Y bueno, así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 7. Nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 7 y tengo un total de 151 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a separar las mangas. Así es que miren, el canesú está terminado, me está midiendo, déjenme medírselo, 9 centímetros y medio, que son 3,75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a unir, miren aquí, encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que encima del primer punto alto. Así vamos a terminar esta vuelta. Vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahí está, miren, ahora vamos a hacer una cadena, me voy a saltar este siguiente punto alto y en el tercer punto alto, miren, 1, 2, 3, voy a hacer un punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Así voy a hacer hasta llegar a la primera esquina. Punto alto aquí al final. Y ahí está esta parte. Miren, aquí tengo 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 separados de una cadena. Las dos cadenas no cuentan como ningún punto. Ahora miren, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una cadena y en este espacio de cadena voy a hacer un punto alto, cadena, punto alto. Ahora para separar las mangas voy a hacer 4 cadenas, me voy a saltar estos puntos altos y en la segunda esquina, que es esta, adentro voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Miren, ahí está. Así es como vamos a separar aquí las mangas. Si ustedes quieren agregar más cadenas aquí, lo pueden hacer. Ahora, para continuar, voy a hacer una cadena y en el primer punto alto, aquí de este lado, miren, aquí, voy a hacer un punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente, punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente, punto alto, cadena. Y así voy a continuar hasta llegar aquí a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Ok, terminé de hacer estos puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 puntos altos separados de una cadena. Ahí están. Ahora vamos a hacer una cadena y adentro de esta tercera esquina vamos a hacer un punto alto, cadena, punto alto. Y para dividir la otra manga, 4 cadenas. Nos saltamos estos puntos y nos vamos aquí a la cuarta esquina y vamos a hacer un punto alto, cadena, punto alto. Miren, ahí está la segunda manga. Ahora, para terminar aquí,
vamos a hacer cadena y en este primer punto alto, un punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena, y así voy a continuar hasta terminar aquí. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta, ya que vamos a comenzar a contar vueltas. Bueno, continúen y terminemos esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta. En esta vuelta hemos dividido las mangas. Ahora, para terminar, me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta. Tengo un total de 48 puntos altos separados de una cadena, más 4 cadenas a cada lado. Ahora, para la vuelta número 2, lo que vamos a hacer es hacer una cadena y en este mismo espacio donde hice el punto deslizado, vamos a hacer un punto bajo, una cadena y en este primer espacio de cadena, miren ahí, vamos a hacer 4 puntos altos. Vamos a hacer estas conchitas de 4 puntos altos. Una cadena, en el siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, una cadena, en el siguiente espacio de cadena otra conchita. Cada una de las conchitas va a tener 4 puntos altos. Una cadena, en el siguiente espacio de cadena un punto bajo, cadena, otra conchita. Una cadena, punto bajo. Aquí voy a continuar hasta llegar debajo de la manga para mostrarles cómo vamos a trabajar las cadenas. Ahí está, una cadena. Aquí en medio, miren, tenemos las 4 cadenas, nada más metemos el gancho así y vamos a hacer un punto bajo, una cadena y en este primer espacio de cadena aquí, de este otro lado hacemos 4 puntos altos. Y ahora ustedes van a continuar así con la misma secuencia del punto, haciendo 4 puntos altos, cadena, punto bajo en el siguiente espacio de cadena, una cadena y de nuevo 4 puntos altos. Y ahí está, miren, así es como se mira. Aquí para este lado tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego vamos a continuar haciendo lo mismo para este lado. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a hacer aquí debajo de la manga. Ok, terminé de hacer estas conchitas. Para esta parte tengo, miren, desde aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 conchitas. Ahora aquí vamos a hacer una cadena y en este espacio de estas 4 cadenas hacemos un punto bajo, una cadena y en el primer espacio de cadena aquí vamos a hacer 4 puntos altos. Una cadena y luego un punto bajo en el siguiente espacio de cadena, una cadena y luego de nuevo 4 puntos altos. Continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 2 y nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta segunda vuelta, hice mi última conchita, aquí al final voy a hacer una cadena y voy a irme aquí encima donde tengo el primer punto bajo que hicimos ahí, me voy a unir con un punto deslizado. Y así terminamos esta segunda vuelta con un total de 24 conchitas. Ahora, miren, para la vuelta número 3 vamos a girar y aquí miren tenemos la primer conchita, tenemos 4 puntos altos. En el primer punto alto voy a meter el gancho así, no vamos a hacer cadena ni nada, solo metemos el gancho así y jalamos una lazada y hacemos un punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas, estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Ahora, en el segundo punto alto de esta conchita voy a hacer un punto alto en realce por frente, una cadena. En los siguientes 2 puntos altos, estos dos aquí, vamos a hacer un punto alto en realce por frente en cada uno. Ahí está, miren. Así es como nos ha quedado. Así es que hicimos punto deslizado, 3 cadenas, punto alto en realce por frente, una cadena y 2 puntos altos en realce por frente.
Ahora tengo la segunda conchita, tengo 4 puntos altos. En los primeros 2 puntos altos, en cada uno voy a hacer un punto alto en realce por frente. Una cadena. En los últimos 2 puntos altos, en cada uno, un punto alto en realce por frente. Ahí está, mira, así es como se mira. Otra vez más, tengo la tercera conchita, tenemos 4 puntos altos. En los primeros 2, en cada uno hacemos un punto alto en realce por frente. Una cadena y en los últimos 2 puntos altos, un punto alto en realce por frente en cada uno. Y ahí está, miren, este es el lado de atrás y este es el lado del frente. Así es como se mira. Continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 3. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente. Si contamos cada uno de los puntos altos, tengo un total de 96, incluyendo estas 3 cadenas aquí al inicio. Ahora, para terminar esta vuelta, nos vamos a ir aquí donde tengo las 3 cadenas a un lado y me voy a unir con un punto deslizado. Y así terminamos esta tercera vuelta. Ahora, para la cuarta vuelta, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora miren, en medio, en este espacio, voy a hacer un punto bajo, una cadena, y en cada uno de los espacios de cadena aquí vamos a hacer 6 puntos altos. En esta vuelta, estas conchitas van a consistir de 6 puntos altos. 4, 5, 6. Ahora, una cadena en medio de estos dos aquí, miren en medio, vamos a hacer un punto bajo, cadena, y adentro del espacio de cadena, otra vez más, 6 puntos altos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena en medio de estos dos, miren ahí, un punto bajo, cadena, y de nuevo adentro de este espacio de cadena voy a hacer 6 puntos altos. Y así es como vamos a continuar para el resto de esta cuarta vuelta. Al final de esta vuelta vamos a tener 24 conchitas que consisten de 6 puntos altos. Nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta cuarta vuelta. En esta vuelta hemos hecho estas conchitas y tengo un total de 24 conchitas. Ahora miren, para terminar esta vuelta vamos a hacer una cadena aquí al final y me voy a unir aquí donde tengo el punto bajo con un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta número 4. Ahora para la vuelta número 5 vamos a girar. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es, miren, tenemos la primer conchita, tenemos 6 puntos altos. En el primer punto alto voy a hacer un punto deslizado. Así, miren, en realce. Ahora voy a hacer 3 cadenas. Y en el segundo punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente. En el tercer punto alto, un punto alto en realce por frente. Una cadena. Y en los últimos 3 puntos altos de esta primer conchita, un punto alto en realce por frente en cada uno de los puntos altos. Ahí está. Ahora tengo la siguiente conchita. En los primeros 3 puntos altos, en cada uno voy a hacer un punto alto en realce por frente. Ahí está, tengo 3 puntos altos en realce por frente, una cadena y termino con 3 puntos altos en realce por frente. Ahí está. Un punto alto en realce por frente en cada uno de los puntos altos. Y así es como van a trabajar cada una de las conchitas. Les muestro otra vez. Tenemos la tercera conchita, tenemos 6 puntos altos. En los primeros 3 puntos altos voy a hacer un punto alto en realce por frente en cada uno. Una cadena y en los últimos 3 puntos altos vamos a hacer un punto alto en realce por frente en cada uno.
Continúen así para esta vuelta número 5 y así es como se mira por el lado derecho. Bueno, nos vemos al final de esta vuelta número 5. Estoy al final de esta vuelta número 5. En esta vuelta hemos hecho los puntos altos en realce por frente. Si contamos cada uno de los puntos altos, tengo un total de 144 puntos altos. Ahora, para terminar esta vuelta número 5, nos vamos a ir aquí a un lado donde tengo las 3 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 5. Ahora, para la vuelta número 6, voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora miren aquí en este espacio, miren ahí, vamos a hacer un punto bajo. Y ahora voy a hacer una cadena. Adentro de cada uno de los espacios de cadena vamos a hacer 6 puntos altos. Aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 4. Tengo 6 puntos altos, voy a hacer una cadena y en medio de estos dos puntos aquí voy a hacer un punto bajo, cadena y de nuevo adentro del espacio de la cadena voy a hacer 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena. En medio de estos dos abanicos ahí voy a hacer un punto bajo, una cadena y de nuevo 6 puntos altos. Así vamos a continuar haciendo estas conchitas de 6 puntos altos separados de un punto bajo. Al final voy a tener 24 conchitas, así es que continúen y nos vemos aquí al final de esta vuelta para una vez más mostrarles cómo hacer la vuelta de los puntos altos en realce por frente y luego ustedes van a continuar y hacer el resto repitiendo estas dos vueltas. Nos vemos al final de esta vuelta número 6. Estoy al final de esta vuelta número 6. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de las conchitas que tienen 6 puntos altos cada una. Ahora aquí para terminar vamos a hacer una cadena y nos vamos a unir aquí al inicio donde tengo el punto bajo con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 6 con un total de 24 conchitas. Ahora, como les había dicho, de aquí en adelante vamos a repetir estas dos vueltas, la vuelta de las conchitas y la vuelta de los puntos altos en realce por frente. Así es que para la vuelta número 7 me toca hacer la vuelta de los puntos altos en realce por frente. Así es que aquí para la vuelta número 7 nada más vamos a girar. Y aquí, miren, tenemos los 6 puntos altos de esta primer conchita. En el primer punto alto vamos a meter el gancho así y vamos a hacer un punto deslizado en realce. Miren, ahí está. Otra vez más se los voy a mostrar. Aquí terminamos esta vuelta haciendo un punto deslizado, luego giramos, no hacemos cadena ni nada. Si ustedes quieren hacer una cadena también lo pueden hacer, no pasa nada. Así es que yo no voy a hacer cadena, solo voy a girar. Así es que aquí miren, en el primer punto alto de esta primer conchita meto el gancho así, voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto deslizado en realce. Ahora aquí voy a hacer 3 cadenas y en estos dos puntos altos que siguen voy a hacer un punto alto en realce por frente en cada uno. Luego una cadena y en los últimos 3 puntos altos voy a hacer un punto alto en realce por frente en cada uno. Y aquí están, miren, así es como van a hacer la primer conchita al inicio. Otra vez más tengo la segunda conchita, tenemos 6 puntos altos. En los primeros 3 puntos altos vamos a hacer un punto alto en realce por frente en cada uno. Ahí está, tengo 3, una cadena y luego termino con 3 puntos alto en realce por frente. Uno en cada uno de los puntos altos. Y ahí está. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta. Luego cuando terminen se van a unir aquí a un lado con un punto deslizado. Van a hacer una cadena y van a girar y luego van a hacer un punto bajo en el primer espacio que se mira ahí y van a repetir la vuelta de las conchitas así. Bueno, así van a continuar. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer para el resto, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que repitan estas dos vueltas y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la faldita del vestidito. Miren, así es como me ha quedado. Me encanta este punto. Miren qué precioso está. Ahí está. Ahora, miren, hice un total de 20 vueltas
de este punto, repitiendo estas 2 vueltas, más la vuelta donde dividimos las mangas. Así que en total tengo 21 vueltas y me está midiendo desde arriba aquí del hombro hasta el final de la última vuelta, me está midiendo aproximadamente 29.5 centímetros, que son más o menos 11.5 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, si ustedes quieren dejar el vestidito así, lo pueden dejar. Yo le voy a hacer una pequeña puntilla aquí al final, así es que es opcional. Lo pueden dejar así como está, también les va a quedar bonito. O también si lo quieren hacer más largo, también lo pueden hacer. Bueno, aquí mi última vuelta fue esta vuelta de puntos altos, enredarse por frente. Voy a pasar el hilo por esta última lazada y ahí está. Bueno, aquí le vamos a dar vuelta así. Este es el lado derecho, esta es la parte de atrás. Yo voy a usar este color blanco. Si ustedes no están cambiando de color, entonces van a hacer una cadena y van a hacer un punto deslizado en este espacio y un punto deslizado aquí adentro. Así es que yo con este color blanco y el mismo gancho me voy a ir a este primer espacio. Miren, aquí es donde terminamos. Miren, ahí está. Y tenemos este espacio, así es que en medio de estos 2 puntos altos de este primer abanico ahí, vamos a jalar una lazada y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora en medio de los siguientes 2 voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado en el espacio de cadena, 3 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado en este último espacio. Ahora, para irnos al siguiente abanico, vamos a irnos directo a hacer un punto deslizado aquí, miren, en medio de los primeros 2 puntos altos y luego hacemos 3 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado. Aquí está el segundo abanico, miren qué bonito se mira este punto. Otra vez más nos vamos a saltar al siguiente abanico, van a hacer punto deslizado en medio de los primeros 2 puntos altos, 3 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado. Y así van a continuar hasta terminar de hacer este abanico. Se los voy a mostrar aquí. Ahí está, el último espacio. Y luego punto deslizado en el siguiente abanico. Bueno, así es como ustedes van a continuar. Miren qué lindo está. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y miren qué lindo se mira. Esta es la parte de atrás y este es el frente. Miren qué precioso está este revuelo. Está muy bonito y bien fácil de hacer. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Lo vamos a hacer aquí a la orilla de la manguita. Ya hice este lado. Vamos a hacerlo de igual manera. Aquí la única diferencia es de que aquí hice 4 cadenas en lugar de hacer 3. Así es que vamos a hacer 4 cadenas aquí. Si ustedes quieren hacer 3 cadenas, lo pueden hacer. También les va a quedar muy bonito. Bueno, así es que vamos a empezar aquí debajo de esta manga. Este es el lado del frente, así es que vamos a irnos aquí al lado derecho. Y miren, vamos a empezar justamente aquí en esta esquina. Esta es la última esquina antes de dividir las mangas. Aquí tengo este punto V, ahí vamos a meter el gancho. Cuando ustedes hagan este lado se van a ir en la parte de atrás. Aquí miren, y van a empezar de atrás hacia el frente. Y aquí vamos a empezar del frente hacia atrás. Así es que aquí, miren, metemos el gancho. Yo voy a usar este mismo gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana en este color blanco crema. Es una lana de algodón, ya les había dicho, número 3. Bueno, aquí vamos a jalar esta lazada aquí y vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Me voy a saltar 2 y en medio, miren, de estos dos, aquí voy a hacer un punto deslizado. 4 cadenas en medio, me salto 2 y en medio, aquí miren, punto deslizado. Estoy haciendo los puntos en medio de los puntos altos, no arriba, sino que en medio. Otra vez más, 4 cadenas,
me salto 2 y en medio de estos dos, punto deslizado, 4 cadenas, me salto estos dos y en medio, punto deslizado. Y así vamos a continuar por todo alrededor hasta terminar. Aquí también lo mismo, van a hacer esto, lo mismo como hice aquí. Miren, aquí fue mi último punto deslizado, luego hice 4 cadenas, punto deslizado, 4 cadenas, punto deslizado y terminé justamente aquí. Bueno, continúen, terminemos de hacer aquí la manguita y luego vamos a hacer aquí el cuello. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí a este otro lado de la manga, les voy a mostrar cómo vamos a terminar aquí. Así es que miren, como tenemos un total de 37 puntos altos, no queda en par aquí al final, así es que tengo 3 puntos altos al final. Me voy a saltar 3 y en esta esquina voy a hacer el punto deslizado. Ahora voy a hacer 4 cadenas, me voy a ir aquí, aquí, en este espacio meto el gancho y hago un punto deslizado, 4 cadenas. Y me voy a ir aquí donde iniciamos y voy a hacer un punto deslizado. Y ahí está, vamos a pasar el hilo por esta última lazada, cortamos el hilo y esta parte está terminada. Miren, miren qué lindo está. Bueno, ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, lo van a hacer aquí, a este lado. Bueno, ya que terminamos de hacer las mangas, ahora nos vamos a ir aquí a la orilla del cuello, le vamos a dar vuelta, esta es la parte de atrás, al lado izquierdo. Aquí, miren, donde iniciamos con estas cadenas, en este mismo punto aquí voy a meter el gancho. Yo para hacer esta parte, voy a usar este color blanco, voy a ver cómo se mira. Si me gusta lo voy a dejar así, si no voy a cambiar a este color rosa, que es el mismo color que usé para el vestidito. Vamos a ver, bueno. Aquí vamos a jalar una lazada y vamos a hacer una cadena. Y ahora en cada uno de los puntos de cadenas que tenemos aquí vamos a hacer un punto deslizado. Miren, metemos el gancho y hacemos puntos deslizados. Este es para darle nada más un terminado más bonito aquí a la orilla del cuello y es opcional. Si quieren dejarlo así también lo pueden hacer, no pasa nada. También se mira bien. Es que yo voy a continuar, miren así, haciendo nada más punto deslizado y cuando se hacen los puntos deslizados se crea como esta cadenita así en la mera orilla y eso es todo lo que voy a hacer para terminar aquí el cuellito. Luego nos vamos a ir aquí a la orilla y vamos a terminar aquí arriba también. Aquí vamos a hacer puntos bajos también. Vamos a ver cómo le damos ahí ese terminado para que se mire más bonito. Así es que vamos a ir punto por punto haciendo punto deslizado por todo alrededor. Continúen y nos vemos más o menos aquí a este lado para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte del vestidito. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí a ese otro lado. Miren, terminé de hacer los puntos deslizados por todo alrededor del cuello y así es como se miran. Creo que me gusta cómo se mira con el color blanco, así es que así lo voy a dejar. Ahora lo que vamos a hacer es, a este lado aquí yo voy a hacer dos ojales. Voy a hacer uno aquí y uno más o menos aquí. Si ustedes quieren hacer más o solamente hacer uno, así es como los vamos a hacer. Miren, voy a hacer una cadena aquí y en este último punto donde hice el último punto deslizado voy a hacer un punto bajo. Ahí está, miren, ahora voy a hacer dos cadenas y me voy a saltar este espacio y en el siguiente, que es la siguiente vuelta, miren, aquí voy a hacer un punto bajo. Aquí, este espacio aquí, es un ojal. Ahí está. Yo voy a usar unos botoncitos, creo que unos de 11 milímetros. Voy a usar, así es que ahí lo voy a hacer el primero. Ahora voy a continuar hacia abajo. En este punto donde hice este punto bajo voy a hacer otro más. En las vueltas aquí a la orilla donde tengo estas cadenas voy a hacer uno. En el punto alto voy a hacer dos. Uno, dos. Aquí esta parte no hay una manera exacta de hacerlo, nada más asegúrense de que les quede bien. Déjenme ver, creo que con un botón está bien. No está muy largo esta parte aquí, así es que nada más voy a hacer uno. Ahora en esta última vuelta aquí del canesú voy a hacer un punto bajo y
tenemos aquí la parte donde nos unimos al inicio. Así es que voy a meter el gancho ahí en el centro y voy a hacer un punto bajo. Más bien aquí. Y ahora voy a continuar a este lado haciendo lo mismo. En los puntos altos hacemos 2 puntos bajos. 1, 2. En las vueltas donde iniciábamos con las 2 cadenas voy a hacer 1, luego 2, 1, 2, 1 y 2. Y aquí está el inicio. Me voy a ir aquí en este mismo punto donde iniciamos y me voy a unir con un punto deslizado. Déjenme ver cómo se mira esta parte. Tiene que verse bien. Ahí está, creo que está bien. Tiene que estar del mismo tamaño aquí los dos lados, que un lado no esté más largo que el otro. Aquí ya tengo mi ojal. Voy a poner un botoncito aquí a este lado y va a quedar más o menos así. Perfecto, así voy a hacer. Y aquí el cuello está bien. Y bueno, eso es lo que voy a hacer aquí esta parte. Voy a cortar el hilo, voy a esconder todos los hilos, luego voy a pegar aquí un botoncito y luego voy a terminar ya esta parte. Y es que luego vengo y les muestro ya el vestidito terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta última vuelta aquí al final, nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y así es como me ha quedado el vestidito por la parte de atrás, ya está terminado. Y el cuello, así es como se mira. Miren, está precioso este vestidito. Esta es la parte de atrás. Ahora les voy a mostrar aquí el frente. Miren, se lo hice para mi sobrinita. Ella tiene apenas 2 semanas y está pesando más o menos 8,5, 9 libras más o menos. Así es que le queda perfecto a ella. Si lo quieren hacer más chiquitito, lo pueden hacer. Nada más usen un gancho de 2,5 milímetros y les va a quedar un vestidito más chiquitito para una bebé tal vez de más o menos 6 a 7 libras. Pero bueno, miren, aquí lo que hice fue hacer un moñito y ponerle esta florecita, pero también le pasé este listón. El listón que yo usé es es de 4,8 milímetros. No es un listón grueso, es un listón delgado y también sirve para que la cintura se ajuste un poco para que no esté muy ancha, ya que si lo mido así sin el listón, me está midiendo la cintura aproximadamente 43 centímetros, que son más o menos 17 pulgadas. Le medí el vestidito a mi sobrinita y está tantito muy ancho de la cintura, pero con este listón ayuda mucho y le queda perfecto ya. Así es que ahí está el moñito. Nada más busquen aquí en YouTube cómo hacer un moñito y yo nada más escogí un video allí de cómo hacer un moñito. Me gustó este diseño y eso fue lo que yo hice. Nada más le agregué estas florecitas. Miren, estas las compré en Joann's. También pueden hacer lo mismo. Y bueno, ahora les voy a dar el largo del vestido. Ya les di las cinturas, es que el largo desde acá arriba del hombro hasta el final aquí me está midiendo aproximadamente 29,5 centímetros, que son más o menos 11,5 pulgadas. Y la cintura, de nuevo, 43 centímetros, que son más o menos 17 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este vestidito es para una bebé de más o menos 0 a 3 meses. Pero ya saben que lo pueden tejer más grande o más pequeño. Nada más asegúrense de ver la caja de información. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Pues bueno, ahora lo que voy a hacer es les voy a enseñar cómo hacer la diadema para que haga conjunto y también coméntenme, déjenme sus comentarios si les gustaría que haga también el cubre pañal o tal vez los zapatitos para que hagan conjunto. Y bueno, comenten allí y yo con gusto ya saben que les complazco. Bueno, continúen viendo y ahora les voy a enseñar cómo hacer la diadema y luego nos vemos de regreso. Ok, ya que terminamos de hacer el vestidito, ahora vamos a hacer la diadema. Miren, estoy usando la misma lana, nada más que voy a usar en este color blanco. Esta es una lana de algodón número 3 para bebé. El grosor es de 3 milímetros y estoy usando un gancho de 3 milímetros. Bueno, voy a usar este color blanco como el color principal y luego voy a usar un poquito en el color rosa. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 58 cadenas. Aquí el número de cadenas no importa, lo importante es de que hagamos una cadena lo suficiente grande que casi sea la circunferencia de la cabecita del bebé. Aquí la cadena está un poco corta porque se va a amarrar por la parte de atrás. Bueno, como les decía, aquí tengo 58 cadenas. En la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4,
Vamos a hacer un punto alto en la siguiente cadena y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta de puntos altos. Esto es todo lo que vamos a hacer, puntos altos en cada una de las cadenas. Continúen y nos vemos al final de esta primera vuelta. Ok, terminé de hacer esta primera vuelta y tengo un total de 56 puntos altos. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora en cada uno de estos puntos altos vamos a hacer un punto bajo, empezando en este primero aquí. Voy a hacer un punto bajo en el siguiente y así voy a continuar hasta terminar de hacer esta segunda vuelta donde hacemos puntos bajos encima de cada uno de los puntos altos. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta vuelta de puntos bajos, tengo 56 puntos bajos. Ahora miren, lo que vamos a hacer es una cadena y en este espacio donde están estas tres cadenas, meto el gancho y voy a hacer un punto bajo. Ahora en este mismo espacio voy a hacer otro punto bajo. Así es que aquí en el centro tengo dos, una cadena y aquí miren nos han quedado estos puntos de cadena, ahí voy a hacer puntos bajos. Así en cada uno voy a hacer un punto bajo, al modo de también terminar con 56 puntos bajos a este costado. Continúen y nos vemos aquí al final de esta vuelta. Estoy aquí a este otro lado, terminé de hacer estos puntos bajos también. A este otro costado tengo 56 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena y aquí miren donde tengo este punto alto voy a meter el gancho y vamos a hacer dos puntos bajos, 1 y 2, una cadena y me voy a unir aquí encima del primer punto bajo con un punto deslizado y ahí está. Ahora vamos a cortar el hilo, vamos a pasar el hilo por esta última lazada y así terminamos ya esta parte. Ahora miren, lo que vamos a hacer es con el color rosa, vamos a hacer una lazada aquí y nos vamos a ir aquí donde terminamos, hicimos el punto deslizado. En ese mismo punto vamos a jalar una lazada aquí y vamos a hacer 1, 2, 3. Me salto un punto y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente un punto deslizado, 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado y así voy a continuar hasta llegar aquí a este otro lado al final. Aquí continúen y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final. Aquí vamos a continuar con lo mismo. Miren, vamos a hacer 3 cadenas, me salto uno y en el siguiente un punto bajo, perdón, un punto deslizado, 3 cadenas, me salto uno y en el siguiente punto deslizado y así vamos a continuar hasta terminar aquí a este otro lado. Aquí nos vemos aquí para mostrarles ya la diadema terminada. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer la diadema. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y miren, ahí está, así es como me ha quedado la diadema. Aquí para terminar le puse este moñito. Para hacer este moñito ya se los expliqué cuando les mostré el vestidito. Y nada más les puse esas florecitas que ya vienen hechas así. Miren qué lindo está. Nada más se cose también ahí para que no se vaya a salir. Y ya, también aquí pasé un listón. El listón que usé para esta parte aquí, 4.8 milímetros. Miren, es un listón bien delgadito. Y bueno, ustedes nada más se lo ponen a su bebita así y aquí atrás lo van a amarrar, le van a hacer un pequeño moñito. Y bueno, ahí está ya la diadema terminada, también con el vestidito. Miren qué precioso está, me encanta. Y bueno, ya saben de que se puede tejer más grande o más pequeño. Asegúrense de ver la caja de información que está aquí. Nada más presionen el título del video y la caja de información se va a abrir. Ahí les voy a poner qué número de gancho pueden usar para tejerlo más grande o más pequeño. Y bueno, aquí está el vestidito terminado con su diadema. Así que ahora les voy a enseñar cómo tejer el cubre pañal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana de algodón para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ustedes pueden usar cualquier tipo de lana siempre y cuando sea del mismo grosor, de 3 milímetros.
Ahora, para mi braguita de 0 a 3 meses, yo usé un total de 71 gramos, que son aproximadamente 156 yardas o 149 metros. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Esta es la lana que estoy usando, se llama Premier Cotton Sprout, es una lana número 3 en este color blanco crema y también voy a usar en el color rosa. Aquí la cintura lo voy a hacer con este color blanco y luego el resto de la braguita voy a hacerla en el color rosa. Es la misma lana que usé para hacer el vestidito. Bueno, aquí para empezar tengo 80 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 40.5 centímetros, que son más o menos 16 pulgadas. Ahora, si su cadena tiene 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada. Continúen con el siguiente paso. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer esto para que las cadenas no estén torcidas, ya que nos vamos a unir con la primera cadena. Aquí miren, metemos el gancho en la primera cadena, ahí, y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está. Ahora miren, lo que vamos a hacer es vamos a cargar el gancho, voy a meter el gancho por la última cadena, aquí, y por la primera cadena donde nos unimos con el punto deslizado. Jalamos una lazada y hacemos un medio punto alto. Ahora, en la siguiente cadena, que es esta, también un medio punto alto, y en cada una de las cadenas también vamos a hacer un medio punto alto. Esto es todo lo que voy a hacer para esta primera vuelta. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 80 medios puntos altos. Continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, he hecho un total de 80 medios puntos altos. Para terminar nos vamos a ir aquí encima del primer medio punto alto y vamos a unirnos con un punto deslizado. Ahí está, y así terminamos esta vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y en esta vuelta vamos a hacer medios puntos altos en realce por frente y por detrás, por frente y por detrás. Así es que empezando en este primer medio punto alto, que es el mismo donde nos unimos, vamos a hacer el primer medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, medio punto alto en realce por frente. El que sigue por detrás, y así vamos a continuar alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Continúen y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de la segunda vuelta. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. También tengo un total de 80 medios puntos altos. Ahora vamos a repetir lo mismo por unas 2 o 3 vueltas más. Ustedes para iniciar cada vuelta van a hacer una cadena y van a trabajar los puntos así como se presentan, como este que está aquí está en realce por frente, así es que vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue por detrás, luego por frente, y así vamos a continuar hasta terminar la tercera vuelta. Cuando terminen se van a unir aquí encima del primer medio punto alto con un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y van a repetir lo mismo. Ahora yo digo que con 4 o 5 vueltas vamos a hacer aquí la cintura, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la cintura, nada más hice 3 vueltas. Si ustedes quieren hacer más vueltas lo pueden hacer. Creo que para el tamaño que estamos haciendo 3 vueltas es más que suficiente, ya que con más vueltas queda demasiado ancho, así es que así lo vamos a dejar con 3 vueltas. Bueno, aquí también al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora vamos a cambiar de color de hilo, vamos a usar este hilo rosa. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, nada más se van a unir con un punto deslizado y luego van a hacer una cadena y en este mismo punto un punto bajo. Pero bueno, yo voy a cambiar de color de hilo, así es que en este mismo punto donde hice el punto deslizado, que es el primer medio punto alto, voy a jalar una lazada aquí con este color rosa, luego voy a hacer una cadena y ahora en este mismo punto voy a hacer un punto bajo, una cadena. Ahora me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto bajo, cadena, me salto un punto y en el siguiente punto bajo, cadena,
me salto uno y en el siguiente, punto bajo, cadena, me salto uno y en el siguiente, punto bajo, cadena, y así voy a continuar por todo alrededor de esta vuelta. Continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Me olvidé decirles de que esta va a ser la primera vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos bajos separados de una cadena y tengo un total de 40 puntos bajos. Ahora, aquí para terminar, al final tengo una cadena. Me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta, aquí vamos a empezar el punto. Este punto consiste de 2 vueltas. Así es que vamos a hacer una cadena y me voy a regresar a este espacio de cadena. Miren que es el último que hice, ahí se nota. Y ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo. Ahora una cadena y en este primer espacio de cadena que está aquí, miren, está el primero, luego este espacio de cadena. Ahí voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, una cadena. En el siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, cadena. En el siguiente espacio voy a hacer 4 puntos altos. Vamos a hacer estas conchitas que consisten de 4 puntos altos. Una cadena. En el siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, cadena, y en el siguiente una conchita de 4 puntos altos. Y esto es todo lo que vamos a hacer para el resto de esta segunda vuelta. Cadena, punto bajo en el siguiente espacio de cadena, una cadena y 4 puntos altos. Bueno, continúen así para esta segunda vuelta y luego nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho estas conchitas separadas de un punto bajo. Ahora aquí para terminar tengo una cadena y me voy a unir aquí al inicio donde tengo este punto bajo con un punto deslizado. Ahí está, y así termino esta segunda vuelta con un total de 20 conchitas. Ahora para la segunda vuelta vamos a girar, no vamos a hacer cadena ni nada, sino que solo vamos a girar. Y aquí tengo la primera conchita, tengo 4 puntos altos. En el primer punto alto así, voy a meter el gancho así, voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto de aquí en adelante. En el siguiente punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente, una cadena, y en los siguientes 2 puntos altos también un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como vamos a iniciar esta vuelta, miren. Ahora tengo la siguiente conchita, tenemos 4 puntos altos. En los primeros 2 puntos altos voy a hacer un punto alto en realce por frente en el primero y en el segundo, una cadena, y lo mismo en estos últimos 2 puntos altos, un punto alto en realce por frente en cada uno. Y ahí está. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta tercera vuelta. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho estos puntos altos en realce por frente. Si contamos cada uno de los puntos altos, incluyendo las 3 cadenas, tengo un total de 80 puntos. Ahora, para terminar, aquí al final no vamos a hacer cadenas, sino que nos vamos a unir con un punto deslizado. Aquí donde están las 3 cadenas, y así terminamos esta tercera vuelta. Ahora, para la cuarta vuelta, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora, en este primer espacio, miren, ahí están las 3 cadenas y luego este espacio. Cuando giramos, ahí voy a hacer un punto bajo, una cadena, y adentro de cada uno de los espacios de cadena voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Ahora, antes de continuar, si ustedes quieren hacer su braguita que quede aún más ancho, entonces en lugar de hacer 4 puntos altos, pueden hacer estas conchitas de 6 puntos altos y luego continuar con el resto haciendo
esta vuelta con 6 puntos altos. Yo así la voy a dejar porque es una braguita para una bebé de 0 a 3 meses, así que no quiero que me quede muy ancho. Así es que nada más voy a hacer 4 puntos altos. Ahora, para continuar voy a hacer una cadena y en medio, aquí, miren, en este espacio voy a hacer un punto bajo, cadena, y en el espacio de cadena, otra vez más, 4 puntos altos. 2, 3, 4, una cadena. En medio, aquí en el centro, voy a hacer un punto bajo, cadena, y en el espacio de cadena del siguiente abanico, 4 puntos altos. Y esto es todo lo que vamos a hacer para esta cuarta vuelta. Cadena, en medio, aquí, punto bajo, cadena y 4 puntos altos. Continúen así para esta cuarta vuelta y nos vemos al final. Estoy al final de esta cuarta vuelta. En esta vuelta hemos hecho las conchitas de 4 puntos altos. Para terminar, aquí vamos a hacer una cadena y nos vamos a unir aquí donde tengo el primer punto bajo con un punto deslizado. Y así terminamos esta cuarta vuelta. Ahora, de aquí en adelante, estas son las dos vueltas que vamos a repetir siempre. La vuelta de las conchitas y la vuelta de los puntos altos en realce por frente. Así es que para la vuelta número 5 me toca hacer la vuelta de los puntos altos en realce. Así es que aquí vamos a girar, no vamos a hacer cadena ni nada. Tenemos la primer conchita. En el primer punto alto de esta conchita meto el gancho así y hago un punto deslizado en realce. Ahora voy a hacer 3 cadenas y en el siguiente punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente, una cadena y luego lo mismo en los siguientes 2 puntos altos, un punto alto en realce por frente en cada uno. Otra vez más tengo la segunda conchita, en los primeros 2 puntos altos hacemos un punto alto en realce por frente en cada uno, una cadena y luego termino con estos 2 puntos altos en realce. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta número 5, que es lo mismo que hicimos en la vuelta número 3. Continúen, terminemos de hacer esta vuelta y les voy a mostrar una vez más cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante. Así es que ya saben que para hacer esta vuelta de los puntos altos en realce se inicia haciendo un punto deslizado en realce y luego 3 cadenas y los puntos altos en realce. Así es que nos vemos al final de esta vuelta número 5. Estoy al final de esta vuelta número 5. En esta vuelta hemos hecho los puntos altos en realce por frente. Ahora, para terminar esta vuelta, ustedes siempre se van a ir aquí, miren, a un lado. No van a hacer cadena aquí al final, sino que se van a ir a un lado donde están las 3 cadenas y se van a unir con un punto deslizado. Ahora, como les había dicho, estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. Así es que para la vuelta número 6, que es la vuelta número 4, donde hacemos las conchitas, nada más vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Y aquí miren, en este espacio después de las cadenas, ahí miren, ahí vamos a hacer un punto bajo, cadena, y en cada uno de los espacios de cadena aquí vamos a hacer una conchita de 4 puntos altos. Así de fácil, nada más van a continuar y repetir estas 2 vueltas. Una cadena, en medio de estas 2 conchitas vamos a hacer un punto bajo, cadena, y de nuevo otra conchita en el siguiente espacio de cadena. Y esto es todo. Así es como ustedes van a continuar para el resto de la braguita. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que continúen repitiendo estas 2 vueltas y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte. Tengo un total de 16 vueltas contando desde esta primera vuelta que hicimos aquí en este color rosa. Tengo un total de 16 vueltas y me está midiendo desde la cintura hasta el final de la última vuelta. Me está midiendo aproximadamente 16 centímetros, que son más o menos 6.25 pulgadas. Ahora la última vuelta fue esta que hice de abanicos y en esta vuelta que sigue lo que vamos a hacer es vamos a dividir las piernitas.
Aquí vamos a marcar la primer conchita y luego nos vamos a saltar 9 conchitas para la piernita, y en la conchita número 10, que es esta del centro, también vamos a poner un marcador. Así es que cada una de las piernitas va a tener 9 conchitas y 9 conchitas aquí este lado también. Bueno, ahora para hacer esto, miren, aquí es donde terminamos. Aquí terminé de hacer esta última vuelta. Ahora vamos a girar. Y aquí vamos a continuar como que si estuviéramos trabajando el punto. En este primer punto alto aquí voy a hacer un punto deslizado en realce. Ahora voy a hacer 3 cadenas. Ahora lo que voy a hacer es voy a trabajar un punto alto en realce en cada uno de estos 3 puntos altos que siguen. No voy a hacer cadena de separación, no la necesito en este abanico. Ahí. Llevo 2 y con este 3. Ahora, para dividir la piernita, voy a hacer una cadena. Me voy a saltar estos 9 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el abanico número 10, que es este donde tengo el marcador de puntos, voy a empezar con un punto alto en realce por frente. No se les olvide hacer una cadena aquí. Ahora, en los siguientes 3, lo mismo. Un punto alto en realce por frente. Ahí está, una cadena. Me voy a saltar estos 9 abanicos y voy a llegar justamente a este primero que tengo aquí. Así es que para terminar esta vuelta nada más me voy a ir encima aquí, miren, donde tengo las 3 cadenas, nada más meto el gancho ahí y voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta parte y ya las piernitas están divididas, miren, ahí está. Ahora tengo 9 abanicos para cada piernita. Así es que para continuar, ahora terminamos aquí. Necesito continuar con el mismo punto, así es que necesito irme a este lado, al lado del frente. Miren, este es el lado del frente, esta es la parte de atrás. El punto no me va a funcionar si sigo aquí a este lado, así es que le voy a dar vuelta así, miren. Y lo que vamos a hacer es, en este espacio de cadena que acabo de hacer, ahí voy a hacer un punto deslizado. Luego voy a hacer 3 cadenas, un punto alto, una cadena, un punto alto. Perdón, 2 puntos altos. Estoy haciendo este abanico aquí. Miren, ahí está. Hice un punto deslizado, 3 cadenas, punto alto, cadena, 2 puntos altos. Justamente en el centro donde hicimos la cadena de separación para separar las piernitas. Ahora, me toca hacer el primer punto alto en realce por frente en esta conchita. Miren, lo voy a hacer, pero les voy a mostrar algo. Miren, queda este hueco y no me gusta. Está muy grande ese hueco. Así es que lo que vamos a hacer es, antes de hacer ese primer punto alto en realce, lo que voy a hacer es, miren, voy a cargar el gancho y aquí en este espacio de cadena, recuerden que cuando hacíamos las conchitas hacíamos cadena, punto bajo, cadena. En este espacio, miren, de esta conchita aquí, vamos a hacer un punto alto, pero no lo vamos a cerrar. Voy a quitar 2 lazadas, voy a dejar 2 lazadas en el gancho, voy a cargar el gancho de nuevo y ahora sí me voy a ir al primer punto alto de esta conchita y voy a hacer un punto alto en realce por frente. Quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cierro. Y miren, ahí queda este punto así, con 2 patitas. Es como una reducción, pero en realidad la estamos haciendo para que no quede ese espacio muy grande. Y miren, ahí está, así se arregla ese problema. Ahora voy a continuar y voy a hacer un punto alto en realce por frente en el siguiente, una cadena, y en los siguientes 2 puntos altos voy a hacer un punto alto en realce por frente en cada uno. Ahí está la conchita. Ahora la segunda conchita, lo mismo. 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y luego van a hacer lo mismo en la siguiente conchita hasta terminar esta primera vuelta. Aquí nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de la piernita. Miren, aquí está mi último punto alto en realce y tengo el primer abanico que hicimos en el centro, aquí donde dividimos las piernitas. Así es que ahora lo que vamos a hacer para terminar esta vuelta, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí para que no quede un espacio muy grande entre este abanico y el último punto alto. Así es que vamos a cargar el gancho y voy a meter el gancho justamente aquí. Miren, aquí está un punto deslizado, ahí voy a meter el gancho.
quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, me voy a ir aquí a un lado donde están las 3 cadenas de este abanico y me voy a unir con un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta. Ahora, tenemos un total de 10 abanicos porque agregamos uno aquí. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si contamos cada uno de los puntos altos, tengo un total de 40 puntos altos. Las 3 cadenas cuentan como un punto alto, pero estos puntos que acabamos de hacer aquí para cubrir ese espacio no los estoy contando. Así es que si no los contamos tenemos 40 puntos altos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí vamos a continuar con el punto, así es que en la siguiente vuelta me toca hacer la vuelta de los abanicos. Ahora en este espacio, miren, aquí voy a hacer un punto bajo, una cadena, y adentro del espacio de la cadena de este abanico voy a hacer 4 puntos altos, cadena, en medio, punto bajo, cadena y un abanico de 4 puntos altos, o conchita más bien. Si me escuchan decir conchita o abanicos es lo mismo, me estoy refiriendo a lo mismo. Bueno, aquí una cadena, en medio, punto bajo, cadena, una conchita. Bueno, continúen así, nos vemos al final de la segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta, tengo mi última conchita, aquí voy a hacer una cadena y para terminar me voy a ir aquí donde está el primer punto bajo y voy a hacer un punto deslizado. Y así terminó esta segunda vuelta con un total de 10 conchitas. Ahora para la vuelta número 3 vamos a girar y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a hacer el punto igual, pero en lugar de hacer espacios de cadenas no lo vamos a hacer. Nada más vamos a irnos y aquí en este primer punto alto de la primer conchita voy a hacer un punto deslizado en realce, luego 3 cadenas, punto alto en realce por frente. Aquí es donde hacemos la cadena, pero no, ya no voy a hacer cadena porque esta es la última vuelta. Así es que voy a hacer nada más 4 puntos altos en realce para cada conchita. Esto va a ayudar a reducir también ya aquí un poco para darle forma a la piernita, pero si ustedes quieren hacer ese espacio de cadena para que les quede un poquito más ancho aquí la abertura de la piernita, lo pueden hacer la cadena. Yo no la voy a hacer. Así es que voy a continuar. En cada una de las conchitas voy a hacer un punto alto en realce por frente, al modo de tener 4. Ahí está. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta tercera vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho los puntos altos en realce por frente. Aquí para terminar nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y esta vuelta número 3, así es como nos ha quedado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es con este color blanco yo voy a hacer 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que vamos a iniciar aquí. Miren, la última vuelta la hicimos de adentro hacia afuera. Esta vuelta la vamos a trabajar de afuera hacia adentro. Así es que nos vamos a ir aquí. Aquí está donde terminamos. Esta es la parte de atrás. Así es que aquí, miren, en medio de estos 2 abanicos, ahí voy a meter el gancho. Voy a jalar una lazada. Ahí vamos a hacer una cadena y tenemos el primer punto alto de estos 4 que están aquí. Voy a hacer un medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Asegúrense de hacer estos puntos algo flojos, que no les quede muy apretado, porque los medios puntos altos tienden a encoger un poco. Si prefieren también pueden usar un gancho tantito más grande, tal vez un gancho de 3,5. Pero yo voy a continuar así, los voy a hacer bien flojitos. Así es que continuamos alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente, por detrás, uno por frente, por detrás. Y vamos a hacer esto por 2 vueltas. Así es que la segunda vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás van a hacerlos de igual manera y hacer los puntos así como se presentan. Y ahí está. Así voy a continuar para esta vuelta. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta vuelta. Para terminar se van a ir aquí a un lado. Ahí miren, van a hacer un punto deslizado,
luego van a hacer una cadena y repetir lo mismo. Van a hacer un medio punto alto, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás, y así es como van a hacer la segunda vuelta y a terminar esta parte. Bueno, continúen y luego vengo y les muestro ya la piernita terminada. Ok, terminé de hacer estas dos vueltas de medio punto saltos en realce por frente y por detrás. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ya este lado está terminado y así es como me ha quedado. Esta es la parte de atrás y este es el lado del frente. Miren qué lindo está. Ya les expliqué de que si ustedes quieren hacer la piernita más largo, pueden continuar haciendo estas dos vueltas y luego terminar igual como acabamos de terminar estas últimas dos vueltas. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer este lado, así es que estamos en la parte de atrás, vamos a hacer el lado derecho. Así es que nos vamos a ir justamente aquí debajo, miren donde dividimos. Aquí está una cadena que hicimos cuando separamos las piernitas, ahí. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a trabajar esta vuelta de adentro hacia afuera, así es que le vamos a dar vuelta así. Así, miren. Aquí está la cadena. Aquí voy a usar esta lana del mismo color. Y voy a dejar así más o menos un pequeño hilo algo largo porque aquí en el centro va a quedar un pequeño hueco. Con esta lana que he dejado aquí al final voy a rematar uno o dos puntos ahí y ya ese hueco se va a cerrar. Así es que asegúrense de hacer lo mismo. Bueno, ahora vamos a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer punto alto, cadena, 2 puntos altos. Aquí les voy a mostrar la primera vuelta y luego el resto ustedes lo van a hacer exactamente igual como hicimos al otro lado. Bueno, ahora miren, lo que vamos a hacer aquí es a este lado, miren, si se recuerdan hicimos este punto. Vamos a cargar el gancho, metemos el gancho aquí, jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, dejamos 2 lazadas en el gancho, cargamos el gancho otra vez más y tenemos la primer conchita de este lado. Vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. Tengo 4 lazadas, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahí está. Y ahora voy a hacer lo mismo, punto alto en realce por frente, cadena y 2 puntos altos en realce por frente. Lo mismo en la siguiente conchita, 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente y así ustedes van a continuar hasta terminar esta vuelta. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta de este otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de esta segunda piernita. Ahora aquí está mi último punto alto en realce por frente y recuerden que en este espacio necesito hacer este punto para que no quede un hueco ahí. Vamos a cargar el gancho y en este espacio de cadena, miren bien se nota ahí, hay 2, está 1 y 2. En el segundo, que es este, vamos a meter el gancho, jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, dejamos 2 lazadas en el gancho, nos vamos a un lado donde tenemos la primer conchita, a un lado de las 3 cadenas nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así terminamos esta primera vuelta con un total de 40 puntos altos en realce, incluyendo las 3 cadenas ahí al inicio. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora, miren, en este primer espacio, antes de los 4 puntos altos, voy a hacer un punto bajo, cadena, y en cada uno de los espacios de cadena, recuerden que hacemos 4 puntos altos. Cadena, en medio, un punto bajo, cadena, en el espacio de cadena, 4 puntos altos. Y así van a continuar ustedes hasta terminar esta segunda vuelta con un total de 10 conchitas. Así es que continúen. Ustedes van a continuar con el resto, nada más les hace falta esta vuelta con este color rosa donde hacemos los puntos altos en realce pero no hacemos cadena de espacio y luego terminamos con las 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta piernita y luego vengo y les muestro ya el cubre pañal terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer la otra piernita, la hice exactamente igual como les mostré aquí
y ya está terminado mi cubre pañal. Esta es la parte de atrás y este es el lado del frente. Aquí le pasé este listón por el centro y aquí también en las piernitas le agregué estos moñitos para que combinen con el vestidito. Pues bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde arriba de la cintura hasta aquí está midiendo aproximadamente 20 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas, y la cintura nada más por encima me está midiendo aproximadamente 21.5 centímetros, que son más o menos 8.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta braguita o cubre pañal es para una bebé de 0 a 3 meses, pero ya saben, fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. Asegúrense de ver la caja de información. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video, así es que asegúrense de ver ahí. Y bueno, ahí está, ya les enseñé cómo tejer el vestidito y ahora el cubre pañal, así es que vamos a continuar con los zapatitos y así completar este lindo conjunto. Milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ustedes pueden usar cualquier tipo de lana. Yo estoy usando algodón. También pueden usar lana acrílica. Nada más asegúrense de que sea del mismo grosor. Para los zapatitos de 0 a 3 meses, yo usé aproximadamente 33 gramos, que son aproximadamente 76 yardas o 70 metros para los dos zapatitos. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Esta es la lana que yo voy a usar. Se llama Premier Cotton Sprout. Es una lana número 3. Voy a usar en este color blanco para hacer la suela del zapatito y luego voy a hacer el resto del zapatito en el color rosa. Pues bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es hacer 13 cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cadenas. En la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4. En esta cuarta cadena voy a hacer un punto alto. Las 3 cadenas aquí al inicio no cuentan como un punto. Aquí voy a hacer un punto alto en cada una de las cadenas hasta llegar a la última cadena. Vamos a asegurarnos de hacer las cadenas por la barrita de arriba de la cadena. Así es que vamos a meter el gancho así. Y vamos a hacer un punto alto. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos. Ahí están. Ahora, en esta última cadena voy a hacer un total de 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Ahora, a este costado aquí vamos a hacer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están, 9 puntos altos. Ahora, aquí dejamos 3 cadenas en esta primera cadena aquí de abajo. Miren ahí. Voy a meter el gancho y voy a hacer un total de 7 puntos altos en esta misma cadena. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 puntos altos. Para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así terminamos esta primera vuelta. En esta vuelta tengo un total de 32 puntos altos. Teníamos 9 puntos altos, luego hicimos 7, 9 más 7 son 32 puntos altos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y en este mismo punto donde hice el punto deslizado, aquí, voy a hacer un medio punto alto. Aquí voy a hacer un total de 8 medios puntos altos. La cadena no cuenta, así es que ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medios puntos altos. Ahora en el punto alto que sigue voy a hacer un punto alto. Y en los 7 puntos altos que siguen voy a hacer 2 puntos altos en el mismo punto. Así es que voy a cargar el gancho. En este punto voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. En el siguiente 3 y 4. En el siguiente 5 y 6. En el siguiente 7 y 8. En el siguiente 9 y 10. En el siguiente 11 y 12. Y en el siguiente 13 y 14. Ahí están, mira. En los 7 puntos altos que hicimos en el centro aquí, hicimos 2 puntos altos en cada uno, así es que tengo 14. Ahora en el punto alto que sigue voy a hacer un punto alto. Y en estos siguientes 9 puntos altos voy a hacer 8 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medios puntos altos. Ahora, en estos 7 puntos altos que me quedan, voy a hacer 2 medios puntos altos en cada uno. 1 y 2. En el siguiente, 3 y 4. 5 y 6. 7 y 8. 9 y 10, 11, 12, 13 y 14 en el último. Ahí está. Para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Más bien para unir esta última vuelta lo voy a hacer así, miren. Si ustedes prefieren pueden unirse normal, no pasa nada, pero para que quede un terminado mejor le vamos a dar vuelta y voy a meter el gancho aquí en este primer medio punto alto y voy a jalar esta lazada, la voy a traer hacia el frente así y voy a jalar una lazada y así el terminado queda mejor aquí en la parte del que se va a mirar de la suela. En esta vuelta tengo un total de 46 puntos, incluyendo los puntos altos. La suela ya está terminada, así es como me ha quedado. Así es que ahora lo que vamos a hacer es cortar el hilo.
Y vamos a pasar el hilo por esta lazada y la suela está terminada. Este va a ser el lado que se va a mirar, o la parte de abajo de la suela, y esta va a ser la parte de adentro de la suela. Ahora lo que vamos a hacer es, acabamos de terminar aquí con el color rosa, esta lana de la misma marca. Vamos a hacer una lazada y ahora vamos a iniciar cada vuelta en la parte de atrás del zapatito, aquí, al modo que nos quede así. Así es que aquí es donde acabamos de terminar. Vamos a irnos más o menos en el centro, así es que doblen así. Y más o menos aquí en el centro, el punto del centro ahí, vamos a meter el gancho. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto punto he metido el gancho. Vamos a jalar una lazada y vamos a hacer una cadena. Ahora, lo que vamos a hacer aquí son medios puntos altos en realce por detrás. Así es que para hacer estos puntos vamos a cargar el gancho, metemos el gancho por encima de los medios puntos, al modo de agarrar el punto así. Miren, aquí está el punto, lo agarramos así y hacemos nuestro medio punto alto en realce. Medio punto alto en realce en el siguiente. Medio punto alto en el siguiente, y así vamos a continuar por todo alrededor, al modo de terminar con 46 medios puntos altos. Estos zapatitos también fáciles de hacer y bien rápido. Ahí está, miren. Aquí donde nos unimos lo mismo, nada más continuamos con el punto. Aquí lo que quiero es de que se forme esta cadenita para que el zapatito quede así. Miren qué lindo se mira. Ahí está. También lo pueden hacer todo de un solo color. Yo lo estoy combinando así para que me quede como el vestidito de los dos colores. Bueno, para esta primera vuelta me olvidé decirles de que vamos a comenzar a contar vueltas, ya que vamos a trabajar la parte del zapatito y ya que cambiamos de color de hilo. Así es que vamos a hacer esta parte así de medios puntos altos en realce y lo vamos a hacer hasta terminar esta primera vuelta. Así es que continúen y nos vemos aquí al final de esta vuelta. Antes de continuar les quiero mostrar de que estos medios puntos altos los estoy haciendo encima del punto. No los estoy haciendo así donde meto el gancho por el punto, miren, y hago así. No, así no. Queda bien el punto, pero no es así como los estoy haciendo. Lo estoy haciendo donde voy por encima. Si ustedes notan, se nota aquí el punto. Miren, ahí están las dos barritas y ahí es donde estoy metiendo el gancho, miren, así, pero por el otro lado. Nada más me quiero asegurar de que ustedes lo hagan igual, porque si lo hacen aquí, su zapatito les va a quedar tal vez más pequeño. Bueno, continúen, terminemos esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho estos medios puntos altos en realce por detrás. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así terminamos esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y en este mismo punto donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto bajo. En esta segunda vuelta lo único que vamos a hacer son puntos bajos por todo alrededor y vamos a terminar con un total de 46 puntos al igual que la primera vuelta. Así es que continúen y terminen de hacer esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta. En esta vuelta he hecho puntos bajos y tengo 46 puntos bajos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Para la tercera vuelta voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto alto. Un punto alto en el siguiente punto bajo y así voy a continuar por toda esta vuelta haciendo puntos altos. Al final de esta tercera vuelta voy a terminar con 46 puntos altos. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta.
Estoy al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho estos puntos altos y tengo un total de 46 puntos altos, no incluyendo las dos cadenas. Las dos cadenas no cuentan como ningún punto. Están ahí para que cuando uno termina cada vuelta, así como voy a hacer yo, uniéndome al primer punto alto con un punto deslizado, no hay ningún espacio ahí. Así es que por eso es que no cuentan como ningún punto. Ahora, para la vuelta número 4, aquí he marcado los puntos. Miren, aquí a este lado tengo un total de 14 puntos altos. Para la parte del frente tengo 18 puntos altos y para este lado aquí también 14. Así es que 14, 18, 14. Asegúrense de poner sus marcadores igual. Bueno, para la vuelta número 4 voy a hacer una cadena y voy a hacer un punto bajo en este primer punto donde hice el punto deslizado. Ahora voy a hacer estos 14 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos bajos. Ahora voy a quitar este marcador, ya no lo necesitamos. Y en estos 18 puntos altos que siguen, esto es lo que vamos a hacer. Voy a meter el gancho aquí, jalo una lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada, tengo 3 lazadas, cierro. Cada 2 puntos, esto es lo que vamos a hacer. Al modo de tener un total de 9, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está. Tengo 9 puntos de reducción. Y así es como vamos a formar aquí el frente del zapatito. Ahora voy a quitar este marcador de puntos y voy a terminar haciendo estos 14 puntos bajos. Así es que continúen y terminemos de hacer esta vuelta número 4. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 4. Para terminar, vamos a irnos aquí encima del primer punto bajo y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta cuarta vuelta con un total de 37 puntos por todo alrededor. Aquí hemos reducido también en esta vuelta. Ahora, para la vuelta número 5, antes de empezar la vuelta número 5, vamos a dejar este hilo aquí pendiente. Van a cortar un pedazo de hilo. Este hilo aquí me está midiendo aproximadamente 42 pulgadas, que son más o menos 107 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora es el centro aquí del zapatito. Esta parte aquí, miren, la vamos a hacer separada. Traté de hacerlo cuando iba haciendo esta vuelta de puntos bajos, pero queda un poco chueco ahí, así es que mejor vamos a hacerlo separado. Y bueno, así es que asegúrense de cortar así un pedazo de hilo. Como les digo, 107 centímetros es lo que tengo aquí. Vamos a hacer una lazada. Aquí tengo marcado 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En este punto número 14, que es después del marcador, vamos a meter el gancho. Vamos a jalar una lazada aquí. Y vamos a hacer una cadena. Ahora aquí miren, para la parte del frente tengo un total de 11 puntos. Tengo donde tengo la cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esto es lo que vamos a hacer en cada uno de ellos. Vamos a cargar el gancho, meto el gancho en este punto que sigue, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, 3 lazadas, en el siguiente lo mismo, quito 2 lazadas, llevo 4 lazadas, quito 2 lazadas, llevo 5 lazadas,
Quito 2 lazadas, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 lazadas. Aquí están 11 lazadas en el gancho. Jalo una lazada y la paso por todas estas lazadas para cerrar este punto o este abanico que hicimos. Ahora aquí vamos a hacer una cadena y otra cadena más. Ya cortamos el hilo y vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Y esta parte, así es como nos ha quedado. Miren, ya creamos el frente del zapatito. Ahora sí, vamos a continuar con esta vuelta número 5. Aquí habíamos dejado este hilo pendiente, así es que vamos a hacer una cadena y en este mismo punto, que es el primer punto bajo, voy a hacer un punto bajo en el siguiente y así voy a continuar haciendo estos 13 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Voy a quitar este marcador de puntos y hago el último ahí. Ahí está. Ahora tenemos la parte del frente. Vamos a hacer 2 puntos bajos a este lado, 1 en el centro y 2 aquí a este lado. Así es que aquí nada más vamos a meter el gancho, aquí donde está la cadena. Voy a hacer 1 y 2. Ahora en el centro, donde cerramos, voy a hacer 1. Y a este costado aquí voy a hacer 2 también. 1 y 2. Ahí está. Ahora tenemos estos 13 puntos bajos a este lado, así es que vamos a hacer estos 13 puntos bajos. Y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta número 5. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 5. Para terminar me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y aquí está la vuelta número 5. Ahora para esta vuelta número 5 tengo un total de 31 puntos bajos. Hicimos 13 más 13 más 5, son 31 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es aquí la correa del zapatito. El zapatito que vamos a hacer primero es el zapatito para el piecito derecho. Así es que para hacer eso, aquí tengo mis marcadores de puntos que ya he marcado. 10 puntos a este lado y 10 puntos a este lado. Así es que en total vamos a tener 20 puntos para la parte de atrás del zapatito. Esta parte, miren, esto es lo que vamos a hacer ahora. Así es que tenemos esta lazada. Vamos a meter el gancho aquí en este punto donde está el marcador de puntos. Ahí voy a meter el gancho. Podemos quitar este marcador de puntos y vamos a jalar una lazada. Así es que vamos a hacer una cadena y en este mismo punto un punto bajo. Vamos a trabajar estos 10 puntos bajos de este lado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora me voy a ir a este lado. En el punto donde nos unimos con el punto deslizado voy a hacer el número 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Voy a quitar este marcador de puntos. 20. Ahora, para hacer la correíta, así como este zapatito, y que quede aquí hacia otro lado porque es para el pie derecho, voy a hacer 14 cadenas. Si estuviéramos haciendo para el zapatito izquierdo, nada más vamos a girar y continuar, y aquí al final es donde vamos a hacer la correa, pero se los voy a mostrar después. Este es para el piecito derecho, así es que vamos a hacer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora en la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, en esta vamos a hacer un medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a girar así hacia el lado de adentro y vamos ahora a continuar haciendo medios puntos altos encima de este último punto bajo que hice. Voy a hacer el primero, ahí está, y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta, y así ya terminamos de hacer la correa del zapatito para que quede al lado derecho, y eso es todo. Así van a continuar ustedes hasta terminar aquí. Aquí van a hacer su último medio punto alto, después van a cortar su hilo, pasar su hilo por esa lazada, y ya esta parte está terminada y les va a quedar así. Después nada más tienen que agregar un botoncito. Ahora les voy a mostrar para el piecito izquierdo. Como ya tengo nada más necesito hacer para el piecito izquierdo. Así es que ahora lo que voy a hacer es voy a deshacer aquí y les voy a mostrar lo que tenemos que hacer. Ok, así es que ya esta parte va a ser para el zapatito del pie izquierdo. Así es que vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a trabajar un medio punto alto en cada uno de estos puntos. Asegúrense de meter el gancho por las dos barritas del punto. Ok, aquí está mi último punto bajo. Ahí está. Así es que ahora vamos a hacer 14 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Y ahora vamos a trabajar medios puntos altos empezando en la tercera cadena. 1, 2, 3. Vamos a hacer medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está, 12 medios puntos altos. Ahí está. Ahora le vamos a dar vueltas y nos vamos a ir aquí, miren, justamente donde está la primera vuelta. Aquí, miren, vamos a hacer un punto deslizado. Ahí en este mismo punto bajo vamos a hacer el punto deslizado. Vamos a jalar una lazada, cortamos el hilo y ya este lado está terminado. Y ahora nada más necesitan coser un botoncito aquí y ya les queda la correa para el piecito izquierdo. Bueno, y ahí están, miren qué lindo se miran los zapatitos, están preciosos. Bueno, ahora vengo y les muestro cómo vamos a hacer este moñito que hice aquí. También lo hice a crochet, así es que se los voy a mostrar. Ok, ya que terminamos de hacer los zapatitos, este es el pie derecho y aquí está el pie izquierdo. Les voy a enseñar cómo hacer este moñito. Bueno, así es que lo que vamos a hacer para hacer este moñito es fácil, miren. Vamos a dejar así un pedazo de hilo largo y luego vamos a enrollar el hilo así en los dos dedos. Ahí, miren. En este círculo que formamos vamos a jalar una lazada. Yo estoy usando este gancho de 3 milímetros. Y aquí voy a hacer 4 cadenas. 2, 3, 4. Ahora, en este círculo adentro vamos a hacer un total de 6 puntos altos triples. Así es que vamos a cargar el gancho 2 veces. Meto el gancho en este espacio, jalo una lazada, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas. Otra vez más, cargamos el gancho 2 veces y de nuevo quito 2 lazadas, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas. Llevo 2, voy a hacer un total de 6. 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Incluyendo las 4 cadenas aquí al inicio, tengo 7. 2, 4, 6, 7. Ahora, miren, lo que vamos a hacer es, voy a hacer una cadena, voy a girar y voy a regresarme haciendo puntos bajos encima de cada uno de estos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí encima de la última cadena voy a hacer el último punto, 7. Ahí está. Ahora vamos a cortar el hilo y vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está, mira. Aquí está un lado del moñito. Este es el lado del frente o el lado que ustedes deseen, puede ser el lado del frente. Ahora vamos a darle vuelta así. Como este va a ser el lado del frente para mí, miren, aquí está donde terminamos, va a quedar hacia abajo en este círculo. No lo voy a cerrar todavía. Voy a jalar una lazada, también hay que dejar un hilo largo aquí. Voy a jalar una lazada. Asegúrense de dejar su hilo largo.
y voy a meter el gancho aquí en este círculo y voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora, adentro de este círculo vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Vamos a hacer 6 puntos altos triples. Es que cargamos el gancho 2 veces, quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Incluyendo las 4 cadenas tengo 7. 2, 4, 6, 7. Una cadena, giramos y nos regresamos haciendo puntos bajos encima de cada punto. Ahí está. Vamos a cortar el hilo y pasamos el hilo por esta última lazada. Después ustedes van a esconder este hilo por el lado de atrás del moñito. Lo mismo aquí. Y ahora le vamos a dar vuelta al frente. Y aquí miren. Tenemos este hilo que dejamos cuando hicimos la lazada. Vamos a jalarlo y se cierra, miren. Y así se forma ya el moñito. Y aquí les había dicho que dejáramos este hilo largo cuando hicimos este lado. Así es que con los 2 hilos ahora vamos a hacer el centro del moñito. Esta parte, miren. Y lo único que se hace es enrollarlo así. Ahí. 2 o 3 veces nada más. Se enrolla ahí. Al modo que se mire bien. Creo que ahí está bien. Asegúrense de estar al lado derecho. Sí, esta es la parte de atrás y este es el derecho. Es que voy a pasarlo una vez más. Y ahí está. Ahora vamos a irnos para la parte de atrás. Y aquí vamos a separar a un lado así. Con la ayuda de una aguja. Vamos a pasar esta hebra. Y solamente una. Vamos a pasar esta hebra a este lado. Soltamos ahí. Y esta hebra, lo mismo, la vamos a pasar aquí por esta aguja. Y ahora la vamos a pasar a este lado por debajo. Ahí está. Soltamos ahí. Y ahora aquí vamos a hacer un nudo. Y se amarra. Miren. Ahí está. Otra vez más vamos a amarrar. Ahí está. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es coserlo al zapatito. Aquí, al centro del zapatito. Bien, lo pueden hacer así, hacia abajo. Creo que queda mejor así. Un poquito más abajo de donde yo lo puse aquí. Ahí ustedes van a ver cómo se les mira mejor. Entonces lo que van a hacer es van a coser el moñito. Van a usar hilo del mismo color del moñito
y nada más van a coserlo aquí en el centro. Luego van a darle una puntada aquí, una puntada aquí o tal vez en el centro también, al modo de que quede ahí bien fijo el moñito y no se vaya a salir. Yo voy a hacer eso y luego vengo y les muestro ya los zapatitos terminados. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer los zapatitos. Miren qué lindos están y fueron bien fáciles de hacer. Aquí está el moñito del frente. Miren, así es como se miran. Y ahí están. Aquí también a un lado nada más le cosí el botoncito. Este botoncito es de 8 milímetros y estoy usando el espacio entre los medios puntos como ojales. También se puede ajustar también ahí. Pero bueno, miren, ahí están preciosos y fueron bien fáciles de hacer. Así es que así completamos ya este conjunto donde les enseñé cómo tejer el vestidito y el cubre pañal. Ya saben, el conjunto es para una bebé de 0 a 3 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde una bebé recién nacida hasta más o menos 9 a 12 meses. Pues bueno, así completamos el conjunto. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Mil gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.